En un principio, los historiadores tenían la costumbre de abandonar casi por completo el estudio de cualquier tipo de fuente que no fuera documental. Esta tendencia, llamada metódico documental, demarca el estudio histórico desde finales del siglo XIX hasta inicios del XX, en el que todo historiador se enfocaba principalmente en el estudio de fuentes únicamente provenientes de archivos y documentos oficiales. Sin embargo, la disciplina histórica ha cambiado mucho a lo largo de los años, y hoy en día le tomamos especial importancia a muchísimas fuentes que hace 100 años eran completamente olvidadas, y quizá una de las fuentes que más importancia ha cobrado para la academia a lo largo de los últimos años ha sido la fotografía. Con buena razón, muchos refieren a la fotografía como una especial fuente para entender y conocer mucho más acerca, especialmente, del siglo XIX, justamente por el hecho de que en el siglo XIX empieza la fotografía como arte y se desarrolla en gran medida el avance tecnológico de la fotografía. Esto, sin embargo, no se limita únicamente al estudio occidental, europeo y norteamericano de la historia. En efecto, la fotografía fue un fenómeno prácticamente mundial, y es por eso que se toma en gran consideración las fuentes fotográficas de muchos lugares en el mundo, incluyendo al Perú. Aterrizando un poco en nuestro tema, que es la historia militar del Perú, pues la fotografía también tiene un rol primordial, justamente por el hecho de que hubo fotógrafos muy famosos que radicaron en nuestro país y que justamente documentaron muchas etapas bélicas de nuestra historia. En el caso de la Guerra del Pacífico, no es coincidencia que uno de los fotógrafos más emblemáticos haya sido difundido en gran medida justamente por su obra con respecto a la Guerra del Pacífico. Estoy hablando, por supuesto, de Eugene Curret. Sin embargo, no se trata únicamente del estudio fotográfico, pues es también importante estudiar, más allá de la imagen y la fotografía en sí misma, todo su contexto. Y el hecho de que en muchos casos olvidamos este aspecto nos ha llevado a cometer drásticos errores en la forma en la que estudiamos las fotografías del pasado. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo una de las más emblemáticas fotografías de la Guerra del Pacífico resulta ni siquiera ser de ese periodo. Esta fotografía es en muchos casos citada como una fotografía de las tropas peruanas previas a la batalla de Miraflores, e incluso, como en esta nota periodística de aquí, se la cita como una fotografía de la Legión Carolina de San Marcos. Esto, sin embargo, no tiene sentido, puesto que la Legión Carolina ya no existía para 1881 y que más bien los sanmarquinos que desearan participar en la defensa fueron remitidos cada quien al batallón que le correspondiera según su profesión. Pero bueno, lo interesante sin embargo es que en muchos casos se señala a su autor como Eugene Curret, el emblemático fotógrafo que radicó en el Perú durante el siglo XIX. Sin embargo, es curioso, puesto que la primera vez que se menciona esta fotografía como una fotografía de la Guerra del Pacífico fue en un libro titulado Ricardo Palma, Cartas a Piérola, publicado en los años 60. Y sin embargo, se señala en este libro que el autor es un tal E. Manurri. Esto es importante, puesto que nos da una primera pista de quién es el verdadero autor de esta fotografía. El autor Hermann Schwarz, del Instituto Francés de Estudios Andinos, tiene un detallado estudio en el que analiza la fotografía en el Perú durante el siglo XIX y se enfoca en los fotógrafos franceses. Y justamente señala algo bastante importante. Curret, como fotógrafo, no empezó desde cero, sino que fue aprendiz en un estudio importante en Lima. Un estudio del cual el dueño era un fotógrafo francés radicado en el Perú, llamado Eugene Manurri. Eugene Manurri se hizo famoso durante los años 50 y 60 por su habilidad para la fotografía en forma de cartas de visita. Una carta de visita es algo similar a esto, es decir, básicamente una postal del siglo XIX, en la que los viajeros podían mostrar vistas emblemáticas de los lugares que visitaban. Evidentemente, Manurri, como un francés extranjero en el Perú, vio la importancia y oportunidad de este tipo de mercado y empezó a desarrollar este tipo de trabajos. Lo interesante es que en estas cartas de visita detallaba muchos aspectos de la vida peruana, y quizá uno de los aspectos más importantes fue justamente este, el aspecto militar.
Y justamente aquí está la fotografía original con su marco original. Esta supuesta fotografía de la Guerra del Pacífico resulta no solamente no ser de la Guerra del Pacífico, sino que resulta ser una carta de visita, básicamente una postal, tomada por Eugene Manoury. Ahora, el trabajo de Hermann Schwarz también nos ayuda bastante a delimitar en el tiempo en qué momento fue tomada esta fotografía, puesto que es interesante algo con respecto al trabajo de Manoury y a su relación con Couret. Couret fue quizá uno de sus más importantes allegados y aprendices, y en el 63 Couret logra abrir su propio estudio. En 1865, Manoury decide abandonar el Perú y regresar a Francia. Sin embargo, lógicamente él ya era dueño de muchos estudios en el Perú por el tiempo que llevaba trabajando en el país, y pensaba no abandonar por completo su estudio y material, por lo que decide vendérselo a Eugene Couret. Es por esto que en el 65, cuando Couret compra los estudios, materiales y archivos de su maestro Eugene Manoury, empieza a tomar un nuevo nombre en sus cartas de visita, que de hecho Couret también empieza a fotografiar. Y es así que este nuevo nombre sale en una pequeña leyenda en la parte baja de sus fotografías, es decir, básicamente en esta parte, en el que se hace llamar Couret Hermanos Herederos de Eugene Manoury. Es entonces por esto quizá que en muchos casos se ha confundido el verdadero autor de esta fotografía, quien resulta no ser Eugene Couret, sino Eugene Manoury, su maestro casi 20 años antes de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, no espero detenerme aquí, por una simple razón, porque esta fotografía sigue siendo una fuente importante que nos permite visualizar no solamente cómo era la moda y equipamiento militar durante la década de 1860, que quizá fue similar a lo que se usó, por ejemplo, durante tiempos de Ramón Castilla, sino porque nos permite también comparar, basándonos en lo que llevo puesto ahora mismo. Quizá lo primero que podemos denotar en esta fotografía son los oficiales y músicos que se presentan en primer plano en la fotografía. Sin embargo, aquí hay algo interesante y de hecho es también curioso que tanta gente la haya confundido como una foto de la Guerra del Pacífico dado este elemento, pero la vestimenta de estos oficiales no corresponde mucho a la vestimenta militar de los años de 1880. De hecho, tiene un corte bastante clásico. La levita de los oficiales es larga y a su vez llevan los músicos un tipo de vestimenta llamada de solapa, en el que el pecho tiene forma de diamante. Esto evidentemente no corresponde mucho a la época, sino que se nota como algo bastante más antiguo, un diseño mucho más clásico. A su vez, el bicornio es un elemento que delata que esta fotografía no es de la época de la Guerra del Pacífico, pues el bicornio solo era utilizado durante la Guerra del Pacífico por la élite más alta de la cúpula militar, así como también de la cúpula naval. Pero los oficiales, en especial los de la Reserva de Lima, y lo sabemos debido a que contamos con el reglamento del uniforme de los oficiales de la Reserva, no llevaba bicornio, sino llevaba kepi, es decir, una gorra. Pasando ahora al análisis de la tropa, se pueden denotar varios elementos en esta fotografía que son bastante curiosos. Primero, la propia estética de la ropa. Notemos, por ejemplo, que los soldados parecen no llevar kepi, el kepi siendo esta pequeña gorra baja y plana de tela, sino que parecen llevar más bien shako, el shako siendo más bien una gorra alta, de estilo similar al de las tropas napoleónicas casi un siglo antes. Además, notamos que no llevan el correaje sencillo que llevan los kepis de la época de la Guerra del Pacífico, sino que más bien llevan carrilleras, correajes cubiertos por escamas, los cuales estaban diseñados para proteger de sables enemigos. Esto es interesante, puesto que nos indica una moda militar mucho más clásica que la que se vería en la Guerra del Pacífico. Esto también se nota en la ropa. En este caso están llevando una levita larga, y además no corresponde con los detalles que tiene el uniforme de la Reserva de Lima.
El reglamento de 1880, aprobado por orden de Nicolás de Piérola, establece una serie de elementos que son característicos del uniforme de la reserva, que por cierto son bastante sencillos y simples, como por ejemplo, los botones en el uniforme de la reserva no eran botones complejos, no tenían insignias ni marcas, eran simples botones de madera cubiertos por una solapa. En cambio aquí se nota claramente que llevan botones vistosos. Sin embargo, es también interesante notar otros detalles no solo del uniforme, sino del equipamiento. Por ejemplo, en el caso de esta tropa, podemos ver que llevan un correaje bastante complicado. En el caso de las tropas de la reserva, como pueden ver en esta fotografía de un sargento peruano de la reserva, no llevan un correaje nada complicado. De hecho, son básicamente este morral de tela, que básicamente se llevaba para los efectos personales, como también una simple correa de civil que ni siquiera tenía una insignia militar. Asimismo, si hacemos un acercamiento a las correas que llevan las tropas en esta fotografía, notamos que llevan un pequeño bolso. Este pequeño bolsillo nos puede dar un detalle del armamento que llevan las tropas en esta fotografía. Durante la Guerra del Pacífico, si bien es cierto, sí, el ejército peruano utilizó en cierta medida armamento un poco más antiguo, la mayor parte del armamento de la reserva eran básicamente fusiles Remington Rolling Block, calibre 0.43, es decir, cartucho de metal y de retrocarga. Sin embargo, estos pequeños bolsillos que están llevando las tropas en esta fotografía son para cápsulas fulminantes. Las cápsulas fulminantes son los que utilizan los fusiles mini, es decir, fusiles de cápsula de avancarga, mosquetes. En cambio, en la reserva, la cartuchera era una cartuchera simple de cuero, donde el soldado llevaba la munición que luego era disparada por un fusil de retrocarga. Esto claramente indica, por el armamento, que se trata de una foto muy anterior a la Guerra del Pacífico, puesto que la reserva no usaba este armamento. Además, si notamos otro pequeño detalle, como por ejemplo el calzado, nos damos cuenta que llevan un estilo mucho más formal que la reserva. Como pueden volver a ver en esta fotografía de este sargento peruano, el calzado era calzado simple de cuero cubierto por polainas blancas. Sin embargo, en esta fotografía de autoría de Eugene Manurri, como ya vimos, los soldados no llevan polainas, llevan pantalón recto, lo que de hecho parece denotar que son tropas en orden de desfile o en parada, no en orden de batalla. Asimismo, puede notarse que el pantalón y la levita son del mismo color, puesto que si bien en blanco y negro la tonalidad nos indica que parecen ser el mismo tono. En cambio, volviendo a la foto de este sargento peruano, vemos que el pantalón de la reserva no es del mismo color que la levita, o bueno, en este caso en realidad se le llama blusa, no levita. Creo que estos detalles nos pueden dar una clara pista, no solo de la época de este uniforme, que seguramente es contemporáneo al gobierno de Ramón Castilla, sino a los usos militares que se tenían durante la década de 1850 y 1860, claramente diferentes a la de los 1880. Esto puede denotarse no solamente por la vestimenta, sino por el equipamiento. Las fuentes en la historia pueden no siempre ser lo que parecen ser, y siempre hay que considerar el contexto y toda la información alrededor de una fotografía, no solamente su contenido. Sin embargo, esta fotografía sigue siendo extremadamente valiosa, puesto que nos demuestra los usos, costumbres, prendas y equipamiento del ejército del Perú en una década en la que poca información queda. Es por esto que esta fotografía es tan valiosa. Y por esto, si bien no es de la Guerra del Pacífico y no es de la Reserva de Lima, sigue siendo una fuente histórica invaluable que estoy seguro en un futuro va a ser muy útil para investigaciones más profundas de las décadas de 1850 y 1860. Bueno, no quisiera terminar este video sin agradecer a todos los espectadores que dieron like y vieron mi video anterior con respecto a los uniformes peruanos. Quisiera agradecer de todo corazón por el recibimiento que tuvo y de verdad no esperaba que llegara a tal cobertura.
Actualmente tiene casi 10.000 vistas y genuinamente es un número que no me esperaba y muchas gracias por ello. Bueno, esto fue Historia Militar con Lucas y nos veremos pronto en un próximo video.